Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de Dios es padre de los huérfanos y marido de las viudas. Cuando la situación de una persona ha mejorado, debe recordarse de su posición anterior, cuando tenía que lucharse por la vida. Así fue el asunto de cada uno de Israel, porque todos participaban de la vida de la esclavitud. Por eso, hay que ser misericordiosos de los menospreciados. Me acuerdo de México, cuando vivimos en la Costa Chica, en el sur, una región muy pobre, que los obreros, los trabajadores, trabajaban por el día. Hallaron un trabajo quizás con el machete y ellos recibieron al fin de cada día su salario. Era un pago diario. Los jefes tenían que preocuparse por un jornalero o empleado pobre, de tener cuidado de no oprimirle. Puede ser que el rico no necesitaría cualquier cosa por una noche, pero el menesteroso sí. Esta ley no es solamente para los israelitas, sino era para los extranjeros también, los que vinieron a Israel de otra parte. Hay que darle pronto su pago, porque él vive, como es un dicho, de la mano a la boca, del sustento diario. Dios le escuchará cuando clama por su pan diario y culpará al empleador. Tiene que ser pagado diariamente y no por semana o por mes. Otro asunto que es sobre la responsabilidad de cada uno, que nos enseña la Biblia. No culpa el padre por el pecado del hijo. Oí un político con buen sentido decir:
no es por su ambiente o por su preparación o falta de preparación o por el ejemplo de sus padres y su manera de tratar con él. Hay casos de personas que no puedan hallar ninguna excusa por su carácter. No es por su ambiente, por su preparación o por sus padres, dijo el político, es porque hay gente mala que no tiene cualquier excusa. El juicio de Dios manda que cada quien morirá por sus propios pecados. Los que obran la justicia tienen que cuidarse mucho de no torcer la ley, al no culpar el culpable y tampoco librar al inocente. Los abogados deben observar este asunto también. El asunto es hacer justicia y no es ganar todos los casos. Que la justicia reina en la tierra lo más que sea posible. Esta debe ser la preocupación de cada abogado. Una vez más, vamos a ver en nuestra lección que la vida en Israel no debía ser egoísta. La sociedad no debía ser egoísta, sino que tenía que pensar en los demás y amarles, justo como enseñó Jesús, quien fue Dios en la carne. Entonces, lo que Él nos habló era perfectamente la palabra de Dios. Si por una razón el poseedor de un terreno dejaría una gavilla en el campo, la Biblia instruye que no debe volver por ella, porque por ella el Señor provee por el extranjero, por la viuda y por el huérfano en Israel. Dios bendice y recompensa a los que piensan en otros. La misma regla vale de los olivos, seguramente para los higos y otros árboles frutales, que debía dejar algo para los menos afortunados. La misma regla vale para la viña. Dios es el Señor de su vida de esclavitud en Egipto. Él señoreaba cuando ellos estaban en esclavitud en Egipto, bien menesterosos, en la esclavitud. Ahí está Él haciendo algo por Israel. No fue por casualidad, ni tampoco totalmente por los egipcios, sino que Dios estaba allí con ellos en la esclavitud para formar su carácter, para que fuese un pueblo bondadoso y generoso, uno que pensaba en otros que estaban sufriendo lo mismo que ellos sufrían. Buenas tardes, amigos. Qué principios tremendos tenemos en la Biblia, que vamos a seguir contando, aprendiendo de Moisés, que en los últimos días de su vida dejó instrucciones a los que estaban para entrar en la tierra prometida. Y vamos a poder aplicar mucho de lo que él dijo a nuestra edad. Claro, nosotros estamos viviendo en la realidad. Mucho del Antiguo Testamento fue simbólico. Y nosotros estamos viviendo en el cumplimiento de los símbolos. Pero mucho de los principios espirituales, o debo decir todo, eran los mismos como siempre y son de los mismos como siempre hoy en día. Los principios espirituales son eternos y ellos quedan igual en el Nuevo Testamento como en el Viejo. Bueno,
La Biblia es una sola historia. La meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz para que seamos dirigidos al Evangelio. ¿Para qué estamos, amigo mío, ahora en Deuteronomio? ¿Qué es nuestra meta? Sobre todo, es como donde quiera que entendamos o que estudiamos la Biblia, como siempre, la meta es desarrollar un concepto de Dios. Nosotros queremos, ojalá que tú lo quieras, que tu concepto de Dios sea 100% bíblico, porque esta es la regla sobre todo. Es el árbitro. La Biblia es el árbitro para cada pregunta, para cada duda. Tienes que basarte en la Biblia. Tienes que ser conocedor de la Biblia por eso. No puedes tú estar confiando en experiencias, tu experiencia en la vida. Bueno, yo tengo más que 50 años predicando la palabra. Yo no puedo confiar en esto para dar consejos. Tengo que decir lo que es bíblico. Es exigente que la iglesia ande bíblicamente. También otra meta que tenemos cada vez que hay un programa es aprender los caminos de Dios, que son tan diferentes que los caminos del mundo y de su gente. Recuerda una cosa, lo he dicho antes, pero que cuando Adán pecó, él cayó y ya no andaba en los caminos de Dios. Antes sí, desde su creación. Fue creado para andar en los caminos de Dios, para trabajar con Dios en el propósito que Dios tenía para su vida. Conocía los caminos de Dios, pero cuando cayó en el pecado, los caminos se volteaban y andaba en un camino ya torcido, imperfecto. Y hemos andado en esos caminos desde entonces. Lo hemos aprendido desde nuestra juventud. Estos son los caminos que tú tienes que tomar para poder tener éxito en el mundo. Sí, quizás. Pero para andar en la iglesia, para formar parte de la iglesia, por andar en el camino cristiano, tú tienes que aprender los caminos de Dios, voltearse otra vez los caminos, para que sean de nuevo los caminos de Dios. Al estudiar tengo un deseo, lo he mencionado, lo sigo mencionando, que nuestro estudio sea espiritual. Tenemos que usar la mente, claro. Dios nos ha dado una mente, pero el problema es que a veces la gente pone las cosas intelectuales sobre las cosas espirituales. La prioridad debe ser lo que entra en el corazón, sea lo que entra espiritualmente y lo captemos espiritualmente. Va penetrando más allá de el intelecto para llegar al corazón. La Biblia es escrita no para explicarnos todo, nos explica algunas cosas, pero no todo es una explicación, es una declaración. ¿Y por qué es así? Para que pongamos la fe en Dios, especialmente por lo que no entendemos, por lo que no podemos captar intelectualmente.
Entonces decimos, Dios, tú sabes. Y yo confío en ti que será de acuerdo con tu palabra. Tenemos que captar lo que estudiamos hoy por el Espíritu, con nuestro Espíritu. Y tenemos presente el Espíritu de Dios para hacer esta obra, que penetra el corazón y permanece con nosotros para siempre. Las Escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlos. Muchos se están equivocando hoy en su estudio. Están estudiando la Biblia como si estudiara en una aula, cualquier materia. No se puede. Las cosas de Dios no se aprenden así. Dios, providencialmente, está obrando en nuestras vidas. Y estamos en la escuela del Espíritu Santo para aprender de la palabra, seguro, según Dios nos trae esta palabra. Y también está obrando, como he dicho, providencialmente por las experiencias que trae, que pone en nuestros caminos. Bueno, tengamos esto en nuestra mente mientras que vayamos estudiando con el privilegio inmenso, sí, que tenemos de examinar la palabra de Dios, que Dios nos ha dado para que aprovechemos. Así que vamos a aprovechar, pero de esta manera, espiritualmente. Bien, estamos en Deuteronomio capítulo 25, así que pasamos así al capítulo 25. Permítame un momento que yo vaya a ese capítulo y que vaya leyendo. Deuteronomio capítulo 25 y versículo 1. Dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal, juez, ¿verdad? Para que los jueces los juzgan. Ahí está. Ya entendemos, ¿verdad? De qué estamos hablando. Un tribunal, un lugar de juicio donde se hace justicia, donde hay siempre jueces que juzgan. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, que fue la manera en Israel de castigar a los culpables por azotes, entonces el juez le hará echar en la tierra y le hará azotar en su presencia del juez. Según su delito será el número de azotes, ciertos números de azotes por el castigo, según la severidad de el crimen, así fue los azotes. Se podrá dar 40 azotes no más. Hubo un límite en el castigo. No sea que si lo hiriera con muchos azotes, escuche esto, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Ya no lo estás tratando como ser humano, sino como un animal despreciado. No, el castigo es para que él aprenda no repetir el crimen involucrado en este asunto. Versículo 4, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos, si no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera del hombre extraño. Esta fue una cosa en Israel por su
sus leyes especiales en cuanto de heredar tierra. Esto no se aplica hoy, especialmente bajo el Evangelio, pero sí hay cosas que aprender en esto. Vamos a ver lo que es. La mujer del muerto no se casará fuera del hombre extraño. La viuda, pues. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ahora vamos a ver por qué. Esta es la ley. Ahora vamos a ver el por qué. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Bueno, nosotros diríamos que llevaría el apellido no de el nuevo padre, sino de el primer marido de la mujer. Y sigue diciendo aquí, número 1 es para que el nombre de el hombre muerto, no sea borrado de Israel. Es recordado después de su muerte. Sigue teniendo ciertos derechos después de su muerte. Y hay una razón por ello, lo vamos a ver. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, sea, claro, el segundo marido, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, la palabra que usábamos antes, el jornal, ¿verdad? Delante de la ley, que siempre se ejecutaba en las puertas de la ciudad. Ahí es donde hacían la justicia. Allí estaban los jueces, a la puerta. Y esto puedes ver en muchos casos en el Antiguo Testamento. Aún en Sodoma, ¿verdad? Lot estaba en la puerta de la ciudad como juez. Él había llegado a eso en Sodoma. Pero es que en las puertas de la ciudad es donde ejecutaban la justicia. Bien, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, con su apellido, para que el nombre de no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, a los jueces, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. Entonces, los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, el cuñado pues, y hablarán con él. Y si él se levantare y dijera: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él, escucha, delante de los ancianos jueces, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro. Era una vergüenza, pues, que merecía ser escupido en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Bien, vamos a comentar un poco. El juicio de los tribunales, claro, Dios quiso en su pueblo que ellos harían justo juicio. También en el Nuevo Testamento Pablo enseñó sobre el juicio en la iglesia. Debe haber el juicio en la iglesia, seguro. Disciplina. Vamos a 1 Corintios capítulo 6 para estudiar lo que seguramente pertenece a la iglesia, a nosotros hoy en día. Lo que escuchábamos antes quizás nos parece extraño, pero lo voy a explicar.
Ahora vamos a ver exactamente lo que Pablo enseñó en donde estamos, 1 de Corintios. ¿Estás allí? Entonces, capítulo 6 y versículos 1 a 7. Escucha. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos a los lugares de justicia mundana, donde mundanos son los jueces y no cristianos? Dice Pablo, ¿por qué se hace? ¿Osa alguno hacerlo así? ¿Y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pueden ser personas muy sencillas ahora, pero tienen mejor juicio que el mejor juez en el mundo si ellos son guiados por la Biblia y por el Espíritu Santo. Los santos han de juzgar al mundo. Habrá un día cuando en cada nación sobre la tierra, en el Nuevo Jerusalén, donde es el capital, el Nuevo Jerusalén, el Nuevo Mundo, los santos reinarán, los cristianos reinarán, y no gente inconversa, nunca, ni uno. Los mansos heredarán la tierra, dice Cristo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Lo hizo a propósito de avergonzarlos, Pablo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos era una vergüenza para la iglesia. El último versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Esto es el principio de la vergüenza. Los cristianos peleando asuntos. Esta es la ley cristiana, aquí lo que sigue diciendo Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? Esta es la ley cristiana. Bien, una de las maneras de castigar en el Antiguo Testamento, como he dicho, fue por azotes, no azotando más que lo debido. Tenía que considerar al culpable su humanidad, no castigarlo como un animal. El límite fue 40 azotes. Dios también cuida a los animales que sirven al hombre. Lo hemos visto en otras ocasiones. Sin embargo, Pablo ve en esta ley el bienestar de los humanos que también sirven. Vamos a verlo en 1 de Corintios, siempre, si todavía estás ahí, estás bien. Capítulo 9 y versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Escucha, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? No, el gobierno paga, ¿no es así? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre
¿No dice esto también la ley? Es mi opinión, dice Pablo. Eso es lo que dice. No digo esto solo como hombre. O según mi opinión humano. ¿No dice esto también la ley? Y lo hemos leído lo que va a citar aquí. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar a el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros, Pablo, hablando como un ministro de Cristo, que fue a sembrar la palabra y la espiritualidad entre la humanidad, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Lo espiritual vale mucho más y es mucho más costoso. Si otros participan de este derecho entre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo y su equipo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Era su derecho, no lo usó. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Lo hemos visto por toda la ley. Y que los que sirven al altar, los sacerdotes, los levitas, del altar participan. Así también ordenó el Señor, Dios, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, que no estén preocupados por su sostén. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Era su derecho, es el derecho de cada ministro. Pero no lo usó Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Ah? Lo aclaro bien. Pero porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Bueno, vemos otra vez a la prioridad dada a los seres humanos sobre los animales. Por lo que hemos leído, dice Pablo, Dios está preocupando especialmente por sus ministros. Es la prioridad para Dios. Hoy en día vemos este torcido también y volteado. Cuidan más a los animales que a los nenes, por ejemplo, en los senos de su madre. Cuidan más de los huevos de la tortuga que los nenes que no han nacido todavía. La prioridad que Dios da es a los seres humanos sobre los animales. Aquí tenemos una ley relativa a la heredad en Israel, que fue un terreno perpetuo para cada israelita. Ahora estoy hablando de este caso de la viuda otra vez. Su marido ha muerto y su cuñado la debe tomar como su esposa. Esta es relativa a la heredad en Israel. ¿Por qué? Porque fue un terreno perpetuo para cada israelita. Entonces, lo que Dios dio en los días de Josué a cada tribu, ese territorio, y dentro de este territorio, a cada persona, una heredad. Era perpetuo. Era para siempre. Dios no quiso que lo perdiera, que quedara en la familia, que su hijo heredara, que su nieto heredara, etc. Por toda la historia. La heredad era perpetua. Es una ley que se llevó a cabo en el caso de Ruth, ¿se acuerda? En Belén. El marido de ella murió
dejando la herencia familiar sin un heredero. Cuando Booz se casó con ella, no llevó su heredad, no posesionó de su heredad. Tenía que quedar en la familia de el primer marido. El marido de ella murió dejando la herencia sin un heredero, y Booz no heredó lo que era de él, sino que el hijo de Ruth, por medio de Booz, que se llamaba Obed, heredó el terreno de el que fue el primer marido. ¿Entiende? Espero que lo he hecho claro. Él casó con ella para que hubiera un heredero para su primer marido, y así quedaría en la familia la heredad. Bien, era el costumbre en Israel, hecho por Dios, para el bien de cada persona y cada familia. Así que la herencia cayó en las manos de su hijo Isaí. Obed era el hijo primero, entonces su hijo fue Isaí. No, él vino un poco después, creo que fue el nieto de Obed. Y después en las manos del hijo de Isaí, ¿sea quién? David. David era de la familia del primer marido de Ruth. Y su bisabuelo, no sé hasta dónde, heredó la tierra y pasó de generación en generación hasta que cayó en las manos de David, que fue hecho rey. Toda la herencia quedó en la posesión del marido de Noemí, o sea, Elimelech. Fue muy estricto en Israel que la herencia quedaría perpetuamente en las manos de la misma familia. Donde no se aplica la ley de herencia perpetua, claro, no es necesario este reglamento. En España, este reglamento no tiene que existir, y en muchos otros lugares. De parte del marido que tomó la mujer como esposa, no le queda ningún beneficio personal. Todo es para el beneficio del difunto. Otra vez vemos que la ley de Israel no adelantaba el egoísmo. Esa es la cosa más importante que sí debemos practicar hoy. Si la herencia no se recibe de esta manera tenemos que vivir sin egoísmo, ayudando a nuestros hermanos. Todo es para el beneficio del difunto. Otra vez vemos que la ley de Israel, repito, no adelantaba el egoísmo. Por el cuñado egoísta, hemos oído de él en nuestra lectura, que no quisiera cumplir con su hermano difunto, fue públicamente avergonzado. En versículos 9 y 10 vimos qué exigente fue esa ley. Fue dado un nombre vergonzoso el que rehusara dar, que quedara la herencia en las manos de el primer marido de la viuda. Y a él le llamaba la casa del descalzado, ¿verdad? Y vimos el ejemplo, hemos hablado del ejemplo en Ruth capítulo 4. Vamos a ver esto, lo quiero leer para que nos quede más, por el ejemplo que nos da aquí Ruth, nos queda más con nosotros en nuestra memoria lo que pasó.
Vamos con todo el capítulo 4 de Ruth. Booz, dice, subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente. ¿Pariente de quién? De el marido del marido de Ruth. Su pariente vino a tener un encuentro con Booz y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones, testigos, de los ancianos, jueces de la ciudad, y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente estas palabras, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de sus tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redime sino tú y yo después de ti. Y él respondió, el pariente más cercano, dijo, yo redimiré. Entonces replicó Booz. Y aquí es la parte donde dice que cuando lo compre, será solamente hasta que nazca el primer hijo. Porque dijo Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces a su hijo, que nace en el nombre del padre muerto, él toma de posesión este terreno y sigue con sus hijos. El terreno que fue del primer marido de Ruth, que fue de Elimelech antes de él, que ya iba a pasar a los hijos de Ruth en nombre del primer marido. ¿Lo entiendes? Lo he hecho claro, espero que sí, un poco complicado quizás, pero le queda en sus manos para que no se pierda esta cosa, aunque el otro paga, no puede quedar siempre en sus manos. Tenía una ley en cuanto del año de júbilo, por ejemplo, donde se devolvía todo lo comprado al dueño original, así practicaba en Israel. Bien, y respondió el pariente entonces, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Ves? ¿Qué es eso? Egoísmo. Redímelo tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre. Aquí está hablando de lo que estamos hablando en Deuteronomio. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto serviría de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Vemos que había con los años cambiado un poco esa ley, pero el resultado fue igual. Y Booz dijo a los ancianos, a los testigos, y a todo el pueblo allí alrededor, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de
Ya perdí el lugar. Y todo lo que fue de Kelión y de Malón. En nombre de Elimelech, su padre, él estaba tomando el terreno. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar por medio de ella el nombre del difunto sobre su heredad. ¿Ves cómo fue? Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos en el lugar de juicio, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Porque esta historia ocurrió en Belén. Y sea tu casa como la casa del Fares y el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de ese joven te dé Jehová. Ahora, muy importante lo que sigue. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese la luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará, ¿ves?, tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Bueno, en realidad, porque fue la única posibilidad para que siguiera la heredad en la familia. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya de él. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Era la herencia que tenía Isaí cuando David era pastor de sus ovejas. Después, cuando murió el padre, Isaí fue territorio, heredad de David. Estas son las generaciones. Termina el capítulo de Fares. Empiece generaciones antes. Fares engendró a Ezrón. Ezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasán. Y Naasán engendró a Salmón. Salmón, escucha, él fue un príncipe de la tribu de Judá. ¿Con quién se casó? Con la ramera Rahab. Luego, Salomón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Qué guapa historia. Como Dios obró por medio de esta ley para Ruth, que formara parte en el linaje, la genealogía de Jesús, y el territorio en Belén, donde nació Jesús. Bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad? Aunque no tenemos ya poco que hablar, vamos a volver a Deuteronomio, al mismo capítulo donde empezábamos, capítulo 25. Bien. En versículo 11 ahora, habla de varias diferentes leyes. 11 dice, si algunos riñeran uno con otro y se acercare la mujer de uno
para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas o privadas. Esa es una ley. 12. Le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. O es decir, para excusarla, le cortaría la mano. En ningún caso pudo una mujer tocar las partes privadas de un hombre, aun para librar a su marido, de modo que cortaría la mano de esa mujer. Adelante, no creo que hay otra cosa que comentar. Claro, no lo haríamos hoy en día, pero tampoco debe usar esta manera de librar a su marido. Versículo 12 a 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Aquí estás hablando de pesar los materiales, las frutas o lo que sea. Los pesos tenían que ser uniformes en los negocios en Israel. 14. Ni tendrás en tu casa efa. Era una manera de medir cosas secas, materiales secas. Lo pusieron en una efa. No debían ser de diferentes tamaños, grande y efa pequeña, no, todos uniformes. Pesa exacta, versículo 15 dice, y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados, según tu honestidad en los negocios será su tiempo en la tierra prometida. Tus días sean prolongados sobre la tierra prometida que Jehová tu Dios te da. Son leyes para ese territorio que debían ser leyes honestas, leyes muy iguales. La efa era una medida de productos secos. Falsos pesos resultarían en corrupción nacional, que es lo que pasó con Israel, y recibiría el máximo castigo, que es perder a su patria. La manera de engañar en los negocios fue abominación en los ojos de Dios, porque abominación, versículo 16, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Bueno, hemos terminado y esperaremos para seguir adelante con capítulo 25 de Deuteronomio. Y espero que este ha sido una bendición. Quizás la lección más importante de lo que hemos estudiado hoy, como en otras veces, era para poder ver cómo Dios quiso que el israelita no sea egoísta, no sea una persona que quiere captar todo para sí mismo, sino una persona que fuera generoso con sus compañeros, ¿verdad? Aún en el asunto de lo que vimos de la heredad, muy mayor esta cosa en Israel. Aunque no practicamos las mismas prácticas, el juicio es igual, la justicia es igual. El principio espiritual es igual. ¿Y qué es el principio espiritual? No vivir la vida egoístamente. El egoísmo no debe existir entre el pueblo de Dios. Es abominación para Dios. Vamos a recordar de esto. Esto nos aplica Dios hoy a nuestra vida en la iglesia. Y tú y la iglesia será bendecida cuando sea una iglesia generosa, cuando las personas en la iglesia sean generosas. La iglesia será
bendecida, porque agradaría a Dios. Bueno, amigo, quiero que tú también recibas la bendición de Dios en tu vida y que no penetra ningún deseo egoísta. Que tú vives para Él, para Dios y también para el prójimo. Bueno, con esta bendición que quisiera en tu vida, como en mi vida, vamos a terminar el programa. Hasta luego.